Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy La Conejo y en el video del día de hoy les traigo mi resumen de lecturas del mes de julio, el wrap up de julio, mes en el que leí un total de 4 libros, bastante ok, bien, no me quejo, porque creo que fueron casi todos libros bastante buenos y uno queda en como, what? Pero bueno, 3 de ellos los leí en formato físico y creo que todos ellos saldrían del librero dependientes. Excelente. Bueno, dije 3 en físico y uno en audiolibro, no sé si lo dije. Ya es suficiente eso como introducción, así que empecemos. El primer libro que leí durante el mes de julio, lo venía arrastrando del mes pasado, se trata de As Intermitências da Morte de José Saramago, Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago, que lo leí en portugués, Jane. Y bueno, la cosa es que aquí nos encontramos en un país indeterminado en el que la gente de un día para otro, sin razón alguna, deja de morir. Esto obviamente trae un colapso en el sistema de salud, en el sistema funerario, cosa que es una de las cosas más graciosas que trata el libro. Siempre, a veces como en estos temas de desgracia, Saramago a veces saca algún toque medio cómico, también para mostrar, podemos decirlo así, lo corrupto que son los sistemas, o sea, la política. Pero bueno, no quiero alargarme en el tema de las funerarias en el libro. Bueno, también ya en un lado más duro vemos la desesperación de las familias porque los hospitales como empiezan a colapsar y como no tienen nada que hacer con esta gente que solo le queda morir, los empiezan a enviar a las casas. La gente no sabe qué hacer con estas personas porque son gente que por edad, por enfermedades, por accidentes, por cualquier cosa ya debiera estar muerta. Hay mucha gente que está sufriendo, que obviamente no, lo mejor que les podría pasar es morir, pero no están muriendo. La cosa es que en un momento una familia, ya en su desesperación máxima, dicen, ya, ¿qué pasa si lo llevamos a la frontera del país? A ver qué pasa cuando están al otro lado. La cosa es que eso trae un cierto dilema moral bastante complejo porque básicamente gente asesinando a otras personas, pero no de la forma convencional. Por lo que también nace en este país un grupo que obviamente se quiere aprovechar de la situación, sacarle provecho. Se trata de la mafia con PH para no generar problemas con la conocida mafia italiana. Y bueno, la cosa es que se está poniendo todo bastante oscuro, bastante corrupto. Y la cosa es que en un momento nos enteramos que fue la razón que gatilló todo esto. Hemos involucrado a autoridades y también medios de comunicación de ese país. Y digámoslo así, no quiero relatar más porque me parece igual algo interesante descubrir por uno mismo. Seguimos a esta causa que fue la que generó este colapso en que la gente no moría, y eso ya más o menos puede ser que es como una parte completamente diferente del libro. Ya más o menos lo que me pareció el libro, al principio encontré que la premisa era increíble, me pareció muy original. En el estilo de Saramago siento que era algo que quedaba muy bien. Obviamente tenía mucha crítica política, temas morales y todo eso, cosa que es algo por lo que probablemente se caracterizaba bastante el autor. Pero cuando ya vamos conociendo esta causa de muerte y vamos viendo cómo se desarrolla esa parte de la historia, la historia toma podríamos decir, un foco bastante diferente, no tan alejado del principio, pero sí diferente. Y eso no me gustó. Siento que perdí un poco la complejidad de la primera parte del libro. Ya se me desarmó un poco en la segunda parte porque, no sé, eran casi como dos historias completamente diferentes. No era mala, pero no, como les dije, eran cosas muy diferentes y eso como que me desinfló un poquito el libro. Eso sí, se lo recomiendo muchísimo. Pero hay un poco cuidado con eso de que para mí se sintieron como dos partes muy diferentes del libro. El siguiente libro que leí fue Montevideo de Enrique Vilamant. Bueno, yo no había leído nada de él, así que dije, ya voy a leer un libro de él. Y sí, es muy raro. En realidad no sé muy bien cómo explicar este libro, pero lo voy a intentar. Bueno, este libro es como un imaginario del autor por los lugares que
vivió, visitó, o quizás no vivió ahí, o quizás no visitó, de personas a las cuales conoció, amigos que tuvo, o quizás fue toda una mentira, fue todo un invento, es imposible de saber, pero vamos viendo como, bueno, el libro dice Montevideo, pero vamos viendo cómo el autor nos cuenta en estos momentos su vida, en lugares en los que estuvo, en los que vivió, en los que tuvo que visitar, y le pasaron cosas ahí. Se va encontrando con distintos amigos en distintos momentos de su vida, los va recordando, pero como les dije, no sabemos si esto es mentira o no. Yo lo encontré un libro muy pretencioso, creo que personalmente no es de mi gusto el autor. Sí, veo así, puedo ver en él como la originalidad y todo eso, pero no es algo en lo que yo personalmente iría, así que no sé si vuelvo a leer algo de él. Pero eso fue una lectura extraña. Y cada vez que avanzaba lo encontraba muy pretencioso, pero sí a veces me gustaron menciones de gente que de verdad existía, otros escritores que sí me parecieron interesantes. Al principio mencionaba mucho a Tabuki y esas cosas, como que esos guiños que entendía, como que ahí fue como que de repente era como, oh Dios mío, quiero abandonar este libro, y de repente pegaba una parte interesante y ya como, ya voy a seguir leyéndolo. Pero y si lo terminé, y como les dije, no es mi tipo de literatura. El siguiente libro fue el audiolibro que escuché durante, creo que fueron 2 meses, y les voy a explicar por qué me demoré. Se trata de Brothers Line de BB nunca supe cómo decirlo, Ganesh Nathan, que fue el ganador del Women's Prize for Fiction, de ficción, de este año. Bueno, en el principio del libro nos encontramos a los inicios de los años 80, en el año 81, en Jaffna, al norte de Sri Lanka, y seguimos a la joven Saji, ya no recuerdo cómo se decía, que la cosa es que era una adolescente que tenía la ilusión, el sueño de entrar a la escuela de medicina. Y por lo que entendí en este libro, al menos en esa época, entrar a la escuela de medicina en Sri Lanka era como entrar a la escuela de medicina más prestigiosa de cualquier país, o sea, algo muy, muy difícil y complicado. Era una competencia muy, muy reñida por encontrar un cupo para la universidad en Sri Lanka, para la escuela de medicina. Y bueno, la cosa es que al principio vamos viendo más o menos cómo era toda esta búsqueda por conseguir aprobar el examen para la escuela de medicina, lo que le costó a ella al principio. También era muy motivada por sus otros hermanos, tenía 4 hermanos, los cuales ella veía como un ejemplo, algunos de ellos. Y la cosa es que en los años 80 estalló la guerra civil en Sri Lanka, que duró desde el principio de los 80, 83 creo, no estoy segura, hasta el 2009. Y en este libro nos enfocamos en el periodo que abarca los años 80. Y como esto fue afectando el sueño de Saji por entrar a la escuela de medicina. Vamos viendo cómo esta escalada en la violencia va destruyendo su país. Por lo que leí en la Wikipedia, no es nada de información experta ni nada. El conflicto de la guerra civil en Sri Lanka se enfocó más en el área como norte, que es el área donde vivía Saji, en Jaffna, que era al norte de Sri Lanka, y la capital es Colombo, que queda un poco más al centro. Y bueno, todo el conflicto se fue enfocando como en el área en el que vivía ella, que si bien ella en un momento como que sus padres le dieron la opción como de huir, ella quería quedarse en su país. Bueno, vemos como todo este amor por convertirse, por entrar a la escuela de medicina y todo eso, de cierta forma la involucra en el conflicto. El grupo como violento, podríamos decir, en esta guerra civil eran los Tiger Tamils, los tigres tamil, que eran la rebelión, el grupo armado que como que fue escalando la violencia en el país. Porque, bueno, por lo que poco nada que entiendo de la historia de Sri Lanka, como que el pueblo tamil parece que siempre ha sido muy estigmatizado. Ellos querían como generar su propio estado independiente, separado del otro, que ya no recuerdo cuál era el otro grupo. Básicamente vamos viendo cómo va haciendo la escalada de la guerra a través de los ojos de Saji, cómo va afectando a su familia, cómo la va destruyendo, y también cómo eso también va alargando su sueño de entrar a la escuela de medicina y de convertirse en doctora. Al final de este libro tenemos como la pequeña parte final, un capítulo en el que nos encontramos el año 2009, que fue cuando terminó la guerra civil en Sri Lanka. Pero todo el libro casi es, como les comenté, transcurrió durante los años 80, que parece que fueron los primeros años de la guerra civil, y también que fueron bastante violentos, como muerte y todo eso que tienen los conflictos armados en los países, que no traen
nada bueno para la gente inocente civil. Y bueno, ¿qué me pareció este libro? Me pareció increíble. Me demoré mucho en leerlo porque era la clase del libro que me generaba un poquito de angustia, y la narración la encontré excelente, y por eso mismo también era algo muy angustiante. Y digámoslo así que ahora como que cuando escuchaba algo en el teléfono o algún podcast o música, quería algo como que me despertara, y este libro no era algo que yo lograra despertarme o energizarme o darme vitalidad, así que por eso me demoré mucho en escucharlo, porque en un momento porque como les comenté, la narración era muy buena, y por eso el libro era muy angustiante, porque casi que no pasa nada bueno o feliz, así que por eso me costó mucho. Quizás hubiera sido en ese caso más cómodo leerlo en un formato más tradicional, pero creo que sí funciona bastante bien como audiolibro. Pero personalmente a mí no era mi momento para escuchar quizás esta clase de audiolibro. Me parece un libro increíble, justísimo, ganador. O sea, si bien el otro libro que leí de las Chorley, que me gustó mucho, que fue Enter Ghosts, lo encontré increíble, entiendo perfectamente por qué este fue el ganador. No me sorprende para nada. Bueno, al momento fue el anuncio del ganador, iba como a la mitad, así que como que ya me está dando guiños de que podía ser el ganador, pero de verdad el desarrollo, el detalle, los personajes que iban apareciendo a través de la historia de Saji eran increíbles. Me aprendí un poquito de la historia de Sri Lanka, es algo que siempre aprecio en cualquier libro. Y siguiendo la ola de libros con historias terribles, tenemos Childhood, Youth and Dependency, la trilogía de Copenhague de Tove Ditlevsen, que es una memoir de la propia autora. Este libro originalmente fue publicado en 3 partes, que básicamente la describe su título, Childhood, Youth and Dependency, como fue la vida de la autora desde su niñez hasta su adultez. Bueno, vemos en la primera parte de este libro, en Childhood, la vida de la autora en un barrio muy marginal de Copenhague, cosa que no sabría traducir al latino porque para mí ese país es increíble. Pero bueno, a través de la descripción de la propia autora vamos viendo como lo marginal que era este barrio, la clase de gente que vivía ahí, no sé, inmigrantes, gente que echaban, prostitutas, cosas así. Vemos como, bueno, al principio, como le dice el libro, era muy pequeña, de niña. Su vida estaba marcada por, digámoslo así, unos papás que una vida un poquito más o menos bastante mediocre. Y como en esos años que la autora creo que nació al principio del 1900, o sea, como en los 1910 y algo, así que a medida que va creciendo ella ya en los 920-30, ella siempre se le recalcó mucho de que tenía que casarse. Obviamente por la época las mujeres se casaban jóvenes, así que el ideal para la vida de una mujer era encontrar un marido que te diera un trabajo decente, para casarse lo más joven posible. No estaba pensado que ellas estudiaran, más que, no sé, la educación mínima que se les daba en la época. Bueno, la cosa es que podríamos decir que gracias a su padre ella va generando un gusto por la escritura, o sea, por la literatura, y eso va evolucionando un gusto por la escritura. Pero obviamente debido al digámoslo así, a lo carente de su ambiente, obviamente nunca fue motivada a seguir esto. Y bueno, también ella era muy tímida, lo mantenía al principio. Yo cuando empezó como a escribir su propia poesía, los tenía ocultos, le daba mucha vergüenza, como que no sabía nada de mostrarle, como que cuando alguien mostraba un mínimo interés por, oye, escribe poemas, muéstramelo, era como maravilloso, lo mejor que le podía pasar. Y la cosa es que ya cuando va creciendo y la sacan del sistema educativo, como que no siguió, parece, como con el último nivel de la educación, porque ya tenía que buscar un trabajo. Los trabajos no le va muy bien porque, digámoslo así, sus papás no le inculcaron como ninguna habilidad en nada, pero al menos, a pesar de que fallan bastantes trabajos, eso le permite a ella ganar dinero. Y en su juventud ya se puede permitir acceder a cosas que quizás sus padres nunca le dieron acceso. Y ahí va evolucionando un poco el tema de la escritura. Ella como que quiere a alguien que la ayude a que ella pueda ser una escritora exitosa. Al principio sufre bastante por eso, porque como que no encuentra a nadie, y cuando parece que tiene una luz de esperanza se derrumba por completo, y todo eso dentro del ambiente marginal en el que ella vivía. Ya cuando va creciendo un poco, va llegando, digámoslo así, a la adultez, digámoslo así, que empieza a conseguir oportunidades, empieza a tener exposición, porque esto es la biografía de la autora. Si se leen la Wikipedia de la autora se van a spoilear bastante del libro,
pero digámoslo así que por la ignorancia y la inocencia en la que ella creció, porque a pesar de que en el barrio donde vivía habían mujeres que no tenían la mejor vida, incluso menores que ellas, que ya eran como, se comportaban como adultas, ella todavía y seguía siendo como muy desabrida, ni siquiera como niña, como que ella nunca se arregló ni nada. Siempre tenía ese foco de su sueño, pero también por eso mismo sus relaciones siempre fueron, no sé, como extrañas. No digámoslo así que los amores que ella tuvo eran muy sanos, y siempre como que al principio era su prioridad como el tema de la escritura, después como que fue ya, bueno, un poco más grande, como que sabía que, no sé, podía disfrutar del amor y tener una relación que le gustara y todo eso. Cosa que no la lleva por los mejores caminos, no es muy bien aconsejada. Ella como que se deja engatusar, seducir muy fácilmente, y eso no la lleva para nada un muy buen camino. Les recomiendo que no lean la Wikipedia de la autora, porque les dije, es un gran spoiler. Yo vi algo que me spoileó un poco, pero no era tan parte como core de la historia, pero no la lean. El libro es increíble, como dijo el Rodri, es terrible, pero en el buen sentido del drama y de lo mucho que sufrió la autora en su vida, toda su vida. No, como les dije, no lean la Wikipedia. Este libro salió en la polémica lista del The New York Times, cosa que me parece muy incorrecto, porque estos libros fueron publicados el siglo pasado, y solo porque fue traducido lo consideran como un libro de este siglo. Eso inglés centrista, tanto que yo cuando leo un libro, para mí un libro vale como un libro de los 60, 70, creo que más o menos ese fue el rango de año en el que se fue publicando cada parte. Aunque igual es un poco particular porque en un momento los publicaron todos juntos y todo eso, pero originalmente fue un libro publicado en otro siglo, así que no me parece justo que sea considerada la lista de los mejores libros del siglo, siendo que no fue publicado este siglo, no fue escrito este siglo. Pero bueno, eso se los recomiendo mucho. Les dije, es increíble. Si no me equivoco, está en español, creo que es Penguin Random de bolsillo. No, me equivoqué, está en Six Barral. Sí, no sé por qué pensé que lo había visto como de bolsillo. Sí, pero lo encuentran en Six Barral. Es fuerte, sufre harto. En cierto sentido era ya media estúpida, pero no se le puede juzgar por eso, por toda la vida que tuvo. Así que eso se los recomiendo un montón, como siempre, retomando un poco el camino de las memoirs. Así que esos fueron todos los libros que leí el mes pasado. Déjenme en los comentarios si es que les interesa leer alguno de ellos, o si es que lo leyeron, qué les pareció. O también coméntenme algo que hayan leído durante el mes pasado, descubrieron algún buen libro, o si leyeron un libro que no le recomendarían a nadie, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, si les gustó este video, le pueden dejar dedito para arriba. Si no están suscritos, se pueden suscribir y me ayudarían un montón. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiósito.